Bueno, muy buenas tardes para todas y todos. Ya estar en la sala virtual, nuestros queridos hermanos que en la noche de hoy o en esta tarde van a ser los facilitadores del tema. Entonces, para todas y todos, bienvenidos. Vamos a iniciar con nuestra oración, solicitando a nuestro querido hermano Germán Divaldo que nos haga la plegaria. Bueno, buenas noches ya a mis hermanos. Entonces vamos a hacer la oración, vamos a cerrar los ojos y unidos de pensamiento vamos a agradecer a Dios por el día de hoy, por estas fechas, por las enseñanzas que vamos a recibir, por el proceso que se ha llevado todo este año y para que siempre haya salud entre nosotros, para que la clase de hoy sea de fruto, que aprendamos mucho, por la gente que sufre, que está en un hospital, que tal vez está sola, para que estos sean iluminados por la clase de hoy y que así sea. Muchísimas gracias. Deseamos a nuestra querida Aide, a nuestro querido Johnny, la luz divina y la sabiduría para que nos ilustren, porque es un tema muy hermoso. Sé limpio. No sé si muchos de nosotros estemos impregnados de mucha lepra, que es el egoísmo, lo dice inclusive el libro de los espíritus. Entonces, bienvenida mi querida Aide y mi querido hermano Johnny y todos los que están en la sala virtual. Bienvenidos. Muchas gracias, hermano. ¿Listo? Johnny. Listo, buenas tardes para todos. En el día de hoy vamos a ver la historia de las primicias del reino. Una historia que esperemos nos sensibilice porque es la historia de un enfermo que busca al Maestro Jesús para ser sanado. Y eso pues nos lleva a nosotros a indagarnos, a pensar si nosotros también estamos enfermos, si necesitamos la sanidad física o la sanidad espiritual. Es porque son varias formas como se desarrolla la sanidad de los enfermos. Pero en los casos operados por el Maestro Jesús y sus 12 apóstoles y después de sus seguidores, los que vinieron con la continuación del cristianismo puro, hicieron curaciones que fueron instantáneas, enfermedades que desaparecían rápidamente. Y esta operación es necesaria, pero se debe tener un amplio conocimiento espiritual, conocer los fundamentos de la vida del enfermo y a veces cambiar algo en la mentalidad del enfermo para que modifique su forma de pensar y de actuar. La enfermedad es la fermentación de muchas existencias vividas desordenadamente. Es la respuesta, la consecuencia. Por ello el dolor en ciertas circunstancias es la misma curación. Los duros padecimientos son indicios de la elevación del alma porque ella ya ha empezado a pagar las deudas pasadas a través de la enfermedad. Recordemos que el Maestro Jesús decía, tu fe te curó. Eso se debe a que en determinados enfermos el trabajo lo hacen por sí mismos. Es así que la fe es muy importante en nuestras vidas. Cuando no existe fe en la curación a distancia, cuando el enfermo no participa en la curación, que a veces ignora porque se encuentra inconsciente, el operador tiene que hacer un trabajo más impresionante. De eso pues tenemos ejemplo del Maestro Jesús.
porque pues hay que buscar esa ecuación deseada, que es la de la sanidad. El Maestro Jesús utilizaba su clarividencia, buscaba la clase en la enfermedad, sus causas, y buscaba en el manantial divino elementos para sustituir lo que ya estaba cansado y gastado. Y utilizaba sus puntos energéticos del cuerpo y del alma y hacía una transfusión inmediata de fuerza vital, serena su mente y acomodó a los enfermos la curación de ideas favorables, de pensamientos positivos, de alegría de vivir, de una inmensa paz, para que su conciencia profunda empezara a renovarse. Y aquí es cuando el enfermo ayuda al trabajo que se somete a esa operación, como si relajase en una cirugía de bendiciones. Entonces, esta historia que vamos a iniciar a contar habla de la fe, de la creencia de poder ser sano y también de la fe en Dios, de la sintonía con la fuerza universal del amor y ser atendidos por las leyes que regulan la propia vida y que habitan la tierra. Ahí ve. Siguiente, por favor. Perdón que tengo como disfonía. Entonces, bueno, vamos a ver el capítulo 14, Sé limpio. La felicidad se expandía bulliciosa en su alma, como si una cascada acabara de irrumpir cantando una estruendosa sinfonía. Ocurrió repentinamente. Lo vio a lo lejos, descendiendo de la montaña, y la multitud con él parecía nimbado de extraña luz. Siguiente. A su alrededor había un halo de serena tranquilidad. Algo pasó dentro de sí. Un coraje inusitado lo impulsó hacia adelante. Hasta entonces había sido un animal desvariado, capturado y forajido. Imposibilitado de entrar en las ciudades, vagaba por los campos, casi siempre integrado a la farándula de los desgraciados de sus Hades. Cuando afloraron las primeras manchas violáceas en la piel tostada y las pústulas nauseabundas y dolorosas comenzaron a tomar cuenta de su cuerpo, también comenzó a morir. Todos lo despreciaron. Los vínculos de la familia se quebraron y los sueños de la juventud se convirtieron en tinieblas horribles. Fue acosado y expulsado. Su nombre y procedencia pertenecían al pasado. Ahora era solamente un inmundo. Siguiente. Los dolores terribles mataron su fe, así como troncharon todas sus esperanzas. Era una apátrida en el propio lugar de su nacimiento, un forajido sin haber cometido crimen alguno. Mezclado entre los animales, se cubría con el manto de las noches estrelladas y con los trapos infectos, y ante el azote de los vientos y la caída de las lluvias, disputaba las cuevas a las fieras y los desperdicios a los perros. Había perdido la facultad de llorar, se insensibilizó. Tan solo sentía su propio dolor, profundo y cruel, castigándolo sin cesar. Señor, si tú quisieras, podrías limpiarme. Yo creo que eres aquel a quien todos esperamos. Di, quiero. Las lágrimas fluyeron por primera vez a sus ojos. Después de muchos años, la voz se le estranguló en la garganta entumecida. Quiero, sé limpio. Un estertor nervioso sacudió todas sus fibras. Un inmenso descontrol se adueñó de su organismo exhausto. Deseó gritar, pero no pudo hacerlo. Experimentaba la sensación de una transformación general y violenta. Estupefacto, sin el dominio de la razón, seguía, atónito, la renovación que se operaba rápidamente en sus tejidos febriles y putrefactos. Su cuerpo era nuevamente un diamante entre las telas toscas de sus harapos.
Se arrojó al suelo y gritó tartamudeando. ¿Qué quieres que yo haga? Oh, infinita alegría. Todo su ser se estremecía de júbilo. No lo digas a nadie. Ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés determinó para que le sirvas de testimonio. El extraño rabí se tornó diáfano y radiaba una belleza incomparable. Parecía sonreír. La turba se acercó, muda de asombro, y constató la cura. Mientras tanto, él, radiante y desbordante de emociones, echó a correr. Con la mente en torbellino, el corazón palpitante, volvió a la ciudad. Antes había sido expulsado a pedradas. Ahora retornaba cantando felicidad. Mientras tanto, sin poder guardar silencio por el camino, fue contando el prodigio de que había sido objeto. La noche cayó sin preámbulos. A la luz de las estrellas lejanas, el maestro reunió a los discípulos en agradable tertulia. Cuando llegó la hora de la cena, estando preparada ya la hoguera acogedora, fueron distribuidos el pan y los pescados ahumados. Acercándose al rabí, Simón indagó curioso. ¿Era necesario que el leproso pagase el tributo? Es justo respetar la ley. Respondió Jesús. Y deseando aclarar el acontecimiento a los compañeros, aún no repuestos de la gran emoción vivida, prosiguió. Legalmente, él estaba muerto. Devuelto a la vida por merced de nuestro Padre, tiene que ser reconocido por aquellos que representan la tradición. Al tributo no lo interpretemos a los estatutos de los hombres. Asusado por la curiosidad, Andrés indagó. ¿Fue lógica la recomendación de silencio? ¿No es más necesario que todos identifiquen las señales del mensaje de vida para que se predispongan al reino de Dios? ¿Qué está próximo? El maestro extendió su mirada por los alrededores, como queriendo delimitar los sitios en donde se encontraba, y respondió. No hace mucho tiempo os dije que erais la sal de la tierra. ¿Para qué sirve la sal si pierde su sabor? Diluyéndose en la comida, la sal se torna presente sin alardes y todas las pueden identificar. Después de una breve pausa, y como si desease caracterizar mejor los días próximos, esclareció. El reino de los cielos no se advertirá por las atracciones externas. La tierra siempre fue pródiga de hombres y mujeres extraordinarios, profetas y rabíes curadores y adivinos, y sin embargo, el Hijo del Hombre ha estado velando por encima de todos ellos. Y elucidando mejor a los discípulos incipientes, prosiguió. El leproso de hoy se contaminó espiritualmente en un pasado no lejano. Ayer, soberbio y egoísta, se bañó en las lágrimas de los oprimidos, abusando de su cuerpo como los vientos bravíos lo hacen de las dalíteras solitarias. Retornó a los caminos del tormento, interiormente atormentado, para resarcirse penosamente. El legado que hoy recibió es, ante todo, de responsabilidad más que de merecimiento. El Padre misericordioso no desea la punición del hijo rebelde o ingrato, sino su renovación. Y como si consultase el leve murmullo de la noche, finalizó con un acento de tristeza en la voz. Sin embargo, no todos pueden comprender esto. En este momento, palpando las carnes restablecidas, exhibe el cuerpo a los curiosos y habla sobre aquel a quien desconoce con alegría y liviandad. La cura más importante no la experimentó. Es aquella que no pertenece a las formas sino al espíritu.
A pesar de haber sido lavada su lepra exterior, él continúa leproso. Tened cuidado con el contagio de las miserias que los ojos no ven, pero que entenebrecen la razón y perturban el corazón. Simón, deseando más esclarecimientos, indagó con respeto. Rabí, si el enfermo no se puede beneficiar con la cura, ¿prestó esto alguna utilidad? Simón, Respondió bondadoso Jesús. el reino de los cielos es un mensaje de amor para todos, desalentados y sufrientes, atormentados y enfermos. Todos recibirán la invitación de acuerdo con sus necesidades. A nosotros nos corresponde diseminar las dádivas de luz y de bendiciones, sin la preocupación inmediata de cómo serán recibidas o utilizadas. Cada corazón es responsable de las simientes que recoge. Disfrutando de las dádivas de luz, puede escoger libremente dónde atesorará las esperanzas. El sol distribuye vida en todo lugar, indistintamente. Y aunque el pantano continúe pútrido, el astro rey insiste sobre él, donde la peste y la muerte se abrigan, sembrando esperanzas. Se levantó y apartándose del grupo en silencio, se sumergió en la noche y desapareció. Al fondo, la montaña continuaba envuelta en sombras, y mientras las gemas de los minutos formaban el collar de los siglos, los acontecimientos de aquel día entraban en los días del mañana sin fin. Bueno, aquí vamos a empezar pues con el análisis de la lectura. Primero, pues al final de la diapositiva anterior hacían mención a varios libros de la Biblia en los cuales se citaba la historia del leproso, de la persona que Jesús curó a solicitud de él. Entonces, encontramos en el Evangelio según el Espíritu en el capítulo 5, ¿qué remedios recomendar a los que están atacados de obsesiones crueles y de males lacerantes? Entonces aquí habla de que solo uno es infalible, la fe, elevar la mirada al cielo. Si en el acceso de vuestros más crueles sufrimientos vuestra voz canta al Señor, el ángel de vuestra cabecera os enseñará con su mano la señal de salvación y el lugar que debéis ocupar un día. Siguiente. La fe es el remedio cierto del sufrimiento. Ella muestra siempre los horizontes del infinito, ante los cuales se borran esos pocos días sombríos del presente. No nos preguntéis más cuál es el remedio. ¿Es preciso emplear para curar tal úlcera o tal llaga, tal tentación o tal prueba? Recordad que el que cree es fuerte por el remedio de la fe, y el que duda un segundo de su eficacia es castigado en el mismo instante por las dolorosas angustias de la aflicción. Aquí coloqué un mensaje que dice que Dios es capaz de sanar cualquier enfermedad. Entonces, nuestro personaje en la historia llegó un momento en que él había perdido totalmente la fe porque había sido relegado, había sido despreciado y pues estaba oculto ante la sociedad, pero en su corazón cuando él vio a Jesús, le pidió pues con fe que lo curara. Siguiente. En el libro de los Espíritus de Allan Kardec encontramos en la intervención de Dios en las penas y en las recompensas. En el numeral, en la pregunta 963 dice, ¿se ocupa Dios personalmente de cada hombre? ¿No es Él demasiado grande y nosotros demasiado pequeños para que cada individuo en particular sea importante para Él? Dios se ocupa de todos los seres que ha creado, por pequeños que sean. Nada es demasiado poco para su bondad. Él citaba que en la lectura veíamos que el reino de los cielos es amor para todos. O sea, para el cielo está abierto para todas las personas que quieran llegar a Él. Y Dios está presto a que los hombres lleguen
obviamente que con los actos y con la forma de actuar lo van a lograr, pero pues las personas si no lo hacen, pues igual él no los está discriminando o no los está presionando, pero pues la invitación que él hace todo el tiempo es que el hombre quiera ir al cielo. Siguiente. En la pregunta 964, ¿tiene Dios necesidad de ocuparse de cada uno de nuestros actos para recompensarnos o castigarnos? La mayoría de estos actos no son insignificantes para Él. Dice que Dios tiene sus leyes que rigen todas vuestras acciones. Si las violáis, la culpa es vuestra. No cabe duda de que cuando un hombre comete un exceso, Dios no emite un juicio en contra suyo para decirle, por ejemplo, has sido glotón, voy a castigarte, sino que ha trazado un límite. Las enfermedades y a menudo la muerte son la consecuencia de los excesos. Este es el castigo. Siguiente. Siguiente. El resultado de la infracción a la ley. Así sucede en todo. Todas nuestras acciones se encuentran sometidas a las leyes de Dios. No hay ninguna, por insignificante que nos parezca, que no pueda llegar a ser una violación de esas leyes. Si sufrimos las consecuencias de esa violación, solo debemos quejarnos de nosotros mismos, que así nos convertimos en los artífices de nuestra felicidad o de nuestra desdicha venideras. Aquí en la lectura se hablaba del tributo. Vemos que el tributo es, digamos que el precio que debemos pagar nosotros por nuestro actuar. Y como lo decía en la diapositiva anterior, pues Dios sencillamente no nos está diciendo, si usted se porta mal, yo voy a castigarlo. Mire que si usted se sigue portando mal, entonces no va a ir al cielo. O sea, eso nosotros lo sabemos siguiendo la ley de Dios. Ya sabemos y entendemos qué es bueno y qué es malo. Y cuando actuamos mal, pues ya sabemos que el tributo que nosotros vamos a tener que pagar es definitivamente el castigo, ya sea como lo vemos en la lectura de aquí, que fue como, digamos, materialmente la enfermedad que tuvo esta persona, que era repudiada por todo el mundo, pues causaba, digamos, como rechazo. Siguiente. En la pregunta 1004, ¿en qué se basa la duración de los padecimientos del culpable? En el tiempo que necesita para su mejoramiento, dado que tanto el estado de sufrimiento como el de dicha son proporcionales al grado de purificación del espíritu. La duración y la naturaleza de sus padecimientos dependen del tiempo que emplee en mejorar. A medida que el espíritu progresa y sus sentimientos se purifican, sus padecimientos disminuyen y cambian de naturaleza. Aquí citan a San Luis. Bueno, San Luis él fue una persona que se dedicó a ayudar a los enfermos. En su época, hubo una peste que pues muchas personas murieron, inclusive él también se contagió de esa peste y él murió, pero al momento de que él estaba como desfalleciendo, quedó con sus ojos mirados digamos, hacia la cruz y en sus labios con el nombre de Jesús. Aquí vemos que a lo largo de la historia se han presentado y pues lo estamos viviendo en el hoy, muchas pestes, muchas enfermedades que han acabado con muchos seres humanos, pero vemos que esto es producto de que nosotros necesitamos realmente tener un cambio en comportamiento. Y como lo dice acá, que esos padecimientos realmente son producto de nosotros mismos. O sea, a veces buscamos un culpable porque me enfermé por esto, pero realmente si analizamos, cada uno de nosotros tenemos la respuesta porque sabemos que nuestro actuar no ha sido el mejor. Y también vemos que las enfermedades duran tal vez el tiempo que la persona necesite aprender la lección. Hemos visto casos de personas que de pronto adquieren una enfermedad muy grave y se curan. De pronto cuando están en ese momento de enfermedad, pues acuden a la fe, al cambio de actitud, de comportamiento, de ser un mejor ser y se curan, pero de pronto con el tiempo se nos olvida que pasamos una prueba y podemos volver a recaer. Siguiente.
Bueno, yo aquí quise, digamos que el término lepra, entonces, ¿qué significa tener lepra en la Biblia? Nosotros o yo anteriormente entendía que la lepra era una enfermedad de la piel, ¿sí? Pues que era muy impactante de pronto verla y que de pronto uno se podía como contagiar, que es lo que uno normalmente entiende. Entonces, en la Biblia habla desde el punto de vista teológico, la lepra representa en la Biblia el pecado. El pecado es la desobediencia a Dios. Dice, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, la lepra, aquí digamos que nuestro personaje tenía lepra, pero más que esa parte material que nosotros veíamos en él, que estaba totalmente destrozada su piel y pues generaba, como lo he dicho, repudio de la gente, lo que él tenía era una contaminación a nivel espiritual. Hablaba que él era una persona soberbia, había sido egoísta y le había ocasionado lágrimas a personas que él tenía oprimidas y que también había abusado de su cuerpo. Era una persona que interiormente estaba atormentada, o sea que esta lepra es como si esa parte interior que él tenía tan afectada y pues por todos sus malos actos hubieran brotado como la lepra, como digamos como esas llagas por donde tenía que salir todo eso malo que él tenía. Siguiente. Hablaba que cuando él se acercó a Jesús, pues él quería tener esa cura y pues la lepra es un legado de responsabilidad más que de merecimiento, o sea, perdón, o sea, nosotros en las enfermedades y en todo lo que nos surge de pronto en el transcurrir tanto de la vida aquí en esta tierra como en la vida espiritual, tenemos que asumir las consecuencias de lo que hacemos. Bien vemos que hay personas que aquí en vida tienen muchos sufrimientos, enfermedades y otras situaciones que por algo se dan, porque estamos pagando alguna deuda que tenemos con el pasado o porque hemos hecho mucho daño. Y lo mismo pasa en el mundo espiritual. Si nosotros tenemos deudas, pues en el mundo espiritual tendremos que de alguna manera mmm, resarcir ese mal que hemos hecho y podemos hacerlo, pues digamos, si en esta vida fuimos de una condición muy favorable, en la otra ya será totalmente lo contrario hasta que se aprenda. Entonces aquí cuando él se acerca a Jesús, pues él le dice, sé limpio, ¿sí? Y él pues le pedía que sí, que lo sanara, que lo curara, pero en sí la cura que él necesitaba, más que del cuerpo, de la parte material, era la cura del alma. Jesús lo dice esperanzado de que él hubiera entendido ese mensaje, pero al final él dice que no todos lo comprenden, porque pues finalmente él siguió actuando pues de pronto no de la misma manera que se hubiera esperado. Y pues aquí pegué esta imagen que dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Esto está en Salmo 51:10. Cuando nosotros le pedimos a Dios que nos cure, que nos cure a nivel físico de cualquier malestar, cualquier enfermedad, debemos más pedirle que nos cure en la parte espiritual. Y si nosotros internamente estamos curados, sanados, libres, esto nos va a ayudar y se ha visto en muchas de las conferencias que nos han compartido que la parte física y de salud va a mejorar. Aquí resalto, por ejemplo, hay personas que de pronto uno las mira y tienen sus facciones como, uno las ve como si fueran de sufrimiento, como duras. Es porque ellas tienen en su interior alguna especie de carga y pues de todas maneras uno refleja lo que está sintiendo y pues creo que el grado de amor que pueda tener en su corazón. Eh, bueno, dice que la cura más importante no la experimentó. Esto lo decía Jesús. Es aquella que no pertenece a las formas, sino al espíritu. Tened cuidado con el contagio de las miserias que los ojos no ven, pero que entenebrecen la razón y perturban el corazón. Aquí, pues, él mencionaba la sal de la tierra. Decía que la sal es vital y está presente, digamos, en nuestros alimentos. Nosotros no la vemos, pero al no verla, pero sí sentimos la importancia que tiene la sal.
Entonces hablaba que al reino de los cielos no se llega por las atracciones externas. O sea, esto no es como, ay, yo voy a ir al cielo porque se ve que tiene muchas luces, porque es atractivo. No, allá se llega por actos que no son visibles de pronto. O sea, hablábamos que una persona espiritual debe actuar no para lucirle a los demás, sino hacerlo porque le nace del corazón. Y esto que no se ve muchas veces es más valioso que de pronto lo que uno alardea. Digamos que aquí yo pegué esta imagen donde está preguntando cuántas veces puede pecar y ser perdonado. Aquí él había sido aparentemente sanado, pero en sí él continuaba leproso en su interior. Y pues aquí yo preguntaría, pues es como una conclusión para todos o una pregunta para todos. Cuando Dios nos perdona y nosotros, de pronto cuando estamos pidiéndole algo y le decimos, te prometo que no voy a hacer esto, que como cuando uno hace los famosos, las novenas, que dice que uno debe hacer sacrificios y uno promete y promete y como que listo, uno logró el objetivo y de pronto pasa con las enfermedades y puede suceder que cuando uno está curado se olvida de esas promesas que hizo y vuelve a recaer en el pecado. Entonces, a veces podemos decir cuántas veces Dios, a pesar, o sea, Él es amor y Él es incondicionalidad, pero cuántas veces Él nos perdona y nosotros, ante nosotros mismos, sabemos que igual así Él nos perdone, de todas maneras vamos a tener que pagarle ese tributo que hablaban y pues tendremos que asumir las consecuencias de lo que hemos hecho en esta vida. Siguiente. Johnny. Bueno, en el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 14, ítem 9, nos dan una explicación sobre estas pruebas, estas enfermedades, de estas situaciones que surgen a nosotros, porque las enfermedades nosotros las vemos como un castigo y a veces más bien son como una cura, porque realmente la enfermedad que tenemos nosotros es una enfermedad moral, es una enfermedad que no se ve y que a razón de la enfermedad física nos puede ayudar a curarnos. Entonces, en este evangelio dice que Dios no hace las pruebas superiores a las fuerzas del que las pide, no permite sino las que se pueden cumplir. Si no se triunfa, no es la posibilidad que le falta, sino la voluntad, porque ¿cuántos hay que en lugar de resistir a las malas tentaciones se complacen en ellas? Para estos están reservados los llantos y los gemidos en sus existencias posteriores. Pero admirar la bondad de Dios, que nunca cierra la puerta al arrepentimiento. Siguiente. Llega un día en que el culpable se cansa de sufrir o en que su orgullo se ha dominado. Y entonces abre sus brazos paternales al hijo pródigo que se echa a sus pies. Las grandes pruebas, entendedme bien, son casi siempre un indicio de un fin de sufrimientos y de un perfeccionamiento del espíritu, cuando son aceptadas por amor a Dios. Este es un momento supremo y sobre todo entonces es importante no fallar murmurando, si no se quiere perder el fruto y tener que empezar otra vez. Entonces vemos que muchas de las pruebas, de las enfermedades, de los dolores que vivimos en esta existencia, son pruebas que nosotros hemos elegido, que nos ayuda a perfeccionar nuestro espíritu, que está en evolución, que es el fin de otros sufrimientos y que si nos aceptamos con amor, pues vamos a salir adelante de estas pruebas y nos va a ir bien. Siguiente. En lugar de quejaros, dad gracias a Dios que os ofrece la ocasión de vencer para daros el premio de la victoria. Entonces, cuando al salir del torbellino del mundo terrestre entréis en el de los espíritus, seréis aclamados en él como el soldado que sale victorioso del combate. Entonces es así que los que han superado las pruebas con fe, con resignación, con amor a Dios, a Jesús,
a su Madre María, a todos los ángeles, amigos espirituales, a todos los buenos espíritus que nos acompañan en este trasegar. Si nosotros salimos victoriosos, fortalecidos de estas pruebas que nos corresponde pasar en esta encarnación, cuando terminemos nuestra encarnación, pues vamos a salir como realmente como el soldado que sale victorioso. Y allá en el mundo espiritual nos esperan nuestros amigos espirituales y nos van a recibir, porque realmente la verdadera vida es la del mundo espiritual, no esta vida. Esta vida es tan pasajera y tan poco duradera que no nos alcanza el tiempo para hacer todo lo que quisiéramos. Pero Dios en su infinita misericordia e infinita bondad nos da la encarnación, un principio elemental de la doctrina de los espíritus, y la reencarnación, unida a la ley de causa y efecto, nos va a dar la oportunidad de resarcir los daños y errores cometidos, tal vez por ignorancia, por falta de conocimiento, por falta de amor en nosotros mismos, pero ante la oportunidad, la evolución y la guía de los buenos espíritus, pues nosotros vamos a salir adelante. El mensaje para hoy, para los que tienen enfermedades difíciles, complicadas, para los que tienen una enfermedad como la que está dando en este momento, que es la pandemia del COVID-19, es que tengamos fe, porque sin fe pues no podemos salir adelante de este tipo de enfermedades. Pedirle a Dios, humillándonos a Dios, siendo humildes, doblegándonos, que aceptemos este tipo de situaciones, que si es voluntad de Él sacarnos de la enfermedad a través de la imposición de manos, que nos seamos curados, que podamos a través de los medicamentos, a través de la medicina contemporánea, poder aliviar nuestros males. Eso ayuda, pero más allá de las medicinas que ingresan a nuestro cuerpo, es nuestra actitud mental, es la actitud positiva, una mentalidad de fe, esperanzadora, llena de luz, obviamente de esperanza. Vamos por el olvido del pasado. Siguiente. Y teniendo la posibilidad del tiempo, voy a contarles una pequeña historia de otro leproso que está en el libro de Francisco de Asís, de Miramés y Joan Núñez Maía. Entonces, el leproso de Rigotorto es una historia de Francisco de Asís. Francisco de Asís fue uno de esos instrumentos de Jesús que restableció una infinidad de cuerpos de toda clase de enfermedades en la tierra. Y él, pues, por servir de instrumento divino de las manos del Maestro Jesús, en una razón única que era el amor, el más puro amor, buscando así ondas luminosas desprendidas del Maestro Jesús, que siempre actúan en sintonía para convertirlas en bendiciones de Dios cuando quiera que sea y según la voluntad de Él. Y en Rigotorto había un hospital de leprosos muy impresionante. Para el año 1200 era pues algo muy grande. Los leprosos de aquella época eran relegados al abandono y la medicina no se encontraba posibilitada de tratarlos adecuadamente como hoy en día. Francisco de Asís sentía un cariño profundo por aquellos enfermos y siempre pedía a sus compañeros que los visitaran y que le trajeran noticias de aquellos restos de hombres, llevándoles pues la presencia de sus frailes. Algunos manifestaban impaciencia y descontento por estar apartados de la sociedad, de sus esposas, de sus hijos. Un día, Fray Pedro de Catani y Fray Pablo fueron a visitar a los enfermos y a conversar con ellos acerca de la bondad de Dios y de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo.
Ocurrió que uno de ellos, un señor, un enfermo, un leproso muy agitado, empezó a blasfemar contra Dios, contra Cristo y contra ellos mismos, por estar solamente conversando, y él cada vez más enfermo y relegado al abandono. Inclusive llegó a decir, es porque esta enfermedad no está en ustedes. Y Pedro de Catani contestó, fue nuestro padre Francisco quien nos mandó a verle y envió su bendición para todos los que se encuentran aquí. Y el leproso, que se llamaba Tanali, se quedó más furioso con el recado del padre Francisco y dijo, ese padre Francisco siempre de lejos mandándonos bendiciones, no necesito de sus bendiciones, no me sirven para nada, pues cada vez que vienen aquí no me quedo indignado y con la misma enfermedad. No necesito el consuelo de hombres como ustedes que parecen más miserables que uno. Si tuviera alguna cosa para dar no vendrían aquí. Y Fray Pedro y Fray Pablo escucharon pacientemente al leproso y sin entrar en discusión conservaron la actitud de oración. En cuanto a Tanali, seguía blasfemando. Les ocurrió que la paciencia de los hombres de Dios se agotó y Fray Pedro, hombre fuerte y decidido, cuando era necesario, actuando sin permiso del enfermo, lo cargó en los hombros y le dijo pacientemente a Fray Pablo, hermano, vamos a llevar a este enfermo ante el verdadero médico, que está más o menos cerquita de acá. Y llegando junto a Francisco con el enfermo, pues este les hizo regresar. Les dijo que no, que cómo iban a traer a este hombre acá, este era un lugar inapropiado. Hicieron muy mal en traerlo, decía Francisco. Entonces, pues los dos discípulos cabizbajos escuchaban todo, oraban silenciosamente a favor de la situación y el enfermo preso de agitación. Cuando los compañeros de Francisco ya salían de regreso al hospital, este cayendo en cuenta, se arrodilló delante de los discípulos y les dijo cariñosamente, perdónenme, hijos míos, lo que hice en mi corazón no aprueba que sea así. Cogió al enfermo con dificultad, cargándolo hasta una dependencia del rancho. Miró su rostro con llagas, cuyos labios se habían transformado en una sola herida. El mal olor era insoportable, el cuerpo era solo una llaga, y el enfermo no soportaba más la ropa sobre su piel, que casi ni existía. Francisco, tomado de amor por el leproso y con profunda humildad, besó su rostro como si fuera el de su propia madre. Retiró la ropa del enfermo, poniéndola al lado, y enseguida besó sus llagas pestilentes, como si lo hiciera con Harla y con Folly. Harla, que era pues la cuidadora de niño, y Folly, la niña que creció con él. Y habló con tanto sentimiento de compasión, como si estuviera pidiendo a su propio padre para reconsiderar lo que hizo. El enfermo, en aquel clima de fraternidad, empezó a llorar. Y Francisco no hizo otra cosa. Lloraron juntos. En ese momento, los discípulos se acercaron al maestro sin saber qué hacer ante ese drama conmovedor. El padre Francisco pidió a sus compañeros para traer una tina con agua tibia, pidiendo a Fray Pablo que cogiera, con los debidos cuidados de un cantero cercano, 3 rosas y se pusieran a orar. En poder del agua y las rosas, las que fueron deshojadas con un himno del oro al Señor de los cielos, puso a Tanali en la tina y llamando a Fray Luis le pidió que recordara las palabras de la curación de Lázaro, que había muerto hacía 4 días cuando fue resucitado por Cristo. En ese momento, Francisco sintió que alguien le cogió las manos diciendo, Francisco, cuida de estas, mis ovejas. Ellas son hijas del Calvario, agredidas por sus propios destinos. Y Francisco respondió mentalmente, sí, Señor, sí, las cuidaré. Y Francisco agregó, si es de tu agrado de poder pagar mi falta con ese hombre de Dios a quien debo respetar. Así Francisco fue pasando sus manos en el cuerpo del leproso. Los discípulos, al contemplar aquel fenómeno,
cayeron arrodillados en la presencia de este milagro que se estaba dando. Cantaban himnos de loor al Todopoderoso. Tanali, cuando observó lo ocurrido y no sintiendo más dolor, se levantó desnudo de la tina, se arrodilló sumergido en una emotividad santa y besó los pies de Francisco, mojándolos de lágrimas. Avanzó hacia los discípulos para hacer lo mismo, pero ellos no aceptaron por sentirse leprosos del alma. Tanali, que era un criminal obstinado, incendiario, irreverente, gritó en alta voz con los brazos extendidos hacia los cielos: Señor, sé que existes, haz de mí lo que quieras que yo sea. Alguien apresuradamente le trajo las ropas, lo vistió, lo abrazaron y pasaron a llamarlo Fray Aprigio. Pasado un buen tiempo, predicando el Evangelio en los viajes con el Padre Francisco, por quien tenía el más elevado respeto, Fray Aprigio, en el año 1250, aún sentía en su corazón algo que debía corregir. Sentía impulsos de violencia y ya se había empeñado en corregirlos con los recursos que había aprendido a través de la experiencia personal y de las cosas que el Padre Francisco le había enseñado. Usó el recurso de la oración, demorándose horas y más horas orando, pero el animal violento y orgulloso aún vivían dentro de él. Cierta noche, próximo a la ciudad de Lecce, cuando le servía en el techo un árbol, perdió el sueño y observando las estrellas y llorando pidió a Dios: Señor, si me fuese concedido recibir algo de tus manos santas y sabias, si me fuese concedido pedirte alguna cosa como premio para mi corazón, si yo pudiese escoger un camino de libre y espontánea voluntad, te pediría que besases otra vez mi cuerpo como lo hiciste antes, con las llagas de la lepra, y sería el hombre más feliz de la tierra, porque ahora solo ella podrá arrancar de mi corazón el orgullo y la violencia que cargo conmigo desde eras incontables. Y aún llorando adormecí. Al día siguiente, cuando se despertó con la luz del sol bañado su rostro, Fray Aprigio volvió a ser Tanali, el leproso de Rigotorto. Se arrodilló ante el beso solar, agradecido profundamente la bondad del Creador, y desatando el cordón de la cintura, cambió los vestidos de franciscanos por otros comunes, dirigiéndose hacia la casa de salud, de donde antes saliera rebelde. Allí, 6 años después, murió, agradeciendo a Dios y a Cristo por la bendición de la lepra, que le hiciera expurgar del íntimo de su alma el orgullo y la violencia. Así le pedimos al Maestro Jesús hoy, por favor, recuerda a nosotros los enfermos que estamos acá en la tierra, a todos los necesitados de tu alivio, de tu amor. Acuérdate de nosotros los enfermos que necesitamos de tu luz, de tu amor. Te agradecemos, Padre Celestial, por la oportunidad de esta doctrina que nos da su Consolador prometido. Nos da la oportunidad de entender por qué enfermamos, por qué lo necesitamos. Porque la enfermedad realmente es nuestra cura, es el remedio amargo para nuestra cura del alma. Muchas gracias. Nuestra querida Aide y nuestro querido Johnny, personalmente, les confieso con humildad, me han sensibilizado y pienso que esta es la terapia para el alma que necesitamos muchos de nosotros para bajarnos de la nube del egoísmo, que no es otra cosa diferente que la arrogancia, la soberbia y tantas cosas.
y necesitamos la humildad de Jesús. Muy reconocido para mi querida Aide y para mi querido Johnny, expreso de verdad de corazón gratitud. Tenemos algunos minuticos, si alguien quiere hacer alguna aporte o quieren hacer alguna reflexión o hacer alguna pregunta, ya sea a mi querido Johnny o a mi querida Aide, pueden hacerlo, por favor. Felicitarlos por el trabajo tan bonito que hicieron la tarde de hoy, muy noble, muy instructivo, lleno de mucho mensaje espiritual. Los felicito, tanto a Aide como para Johnny, un abrazo. Me gustaría aportar a la lectura, que es una lectura también muy bonita, ¿no? Sé limpio, y nos hace una invitación, porque nosotros somos esos enfermos, ¿no? Pues no tenemos una enfermedad física, pero sí somos esos enfermos del alma. Y nos damos cuenta de que este hombre fue curado físicamente, pero Pedro le pregunta a Jesús y él aún sigue siendo espiritualmente ese leproso, porque él tenía sus compromisos adquiridos en una vida pasada, como muy bien lo expresó Aide, ¿no? Era una persona soberbia y egoísta, y era una persona que llegó hasta tal punto de sufrimiento que ya ni lloraba, ¿no? Pero en el momento en que Jesús le cura, él llora, ¿no? Se sale todo ese dolor que hay dentro de su alma, pero aún así él sigue siendo una persona enferma, con compromisos adquiridos en vidas anteriores, y es a través de el dolor, del sufrimiento o del amor que podemos corregir esas falencias que nosotros tenemos. Nosotros mismos nos encargamos de escoger si es por amor o por dolor que llegamos al mundo espiritual mayor. Nosotros mismos nos encargamos de trabajar ese ser en nosotros. Y la doctrina nos enseña algo muy hermoso: el por qué nosotros sufrimos, el por qué de esos infortunios ocultos. Nos los explica perfectamente, esos compromisos que nosotros hemos adquirido y que tenemos que ir solucionando a través de las existencias. Dejo acá para que mis hermanos sigan ilustrando la tarde de hoy. Muchas gracias y felicitaciones. ¿Alguien más quiere hacer su aporte o el reconocimiento a nuestros queridos hermanos que en la noche de hoy nos han enriquecido? Bueno, muy bien. La investigación que hizo nuestra querida Aide en el libro de los espíritus, cuestión 963, trajo usted al conocimiento: ¿se ocupa Dios personalmente de cada hombre? Y es para reflexionar, ¿no? ¿Será que Dios no sabe cómo nos llamamos? ¿Será que Dios no sabe dónde nos encontramos? ¿Será que Dios no sabe qué estamos pensando? ¿Qué estamos haciendo? Qué enseñanza tan bella y tan noble. De ahí que nos debe de hacer reflexionar. Nuestro Padre está pendiente de cada uno de sus hijos, muy pendiente. El amor de Él hacia nosotros aún no lo entendemos. El día que nosotros entendamos el amor de Dios a cada uno de sus hijos, entonces seremos humildes y reconoceremos la majestuosidad de Padre que tenemos, el Padre perfecto. Claro que Dios, nuestro Padre, está muy atento. Y la doctrina nos esclarece que es una realidad. Él no nos castiga. Somos nosotros
quienes nos castigamos con nuestra forma de ser. Somos nosotros. Por eso encontramos que la ley de Dios es eterna, como lo es el mismo Padre. Y Él no cambia las leyes. Y las leyes que hay acá en el planeta de la Tierra están en todo el universo, para cada uno de sus hijos, sin preferencias. Por lo tanto, el mismo Maestro Jesús nos dijo, yo no he venido a violentar la ley, sino a cumplirla. Y todos tenemos que cumplir la ley de Dios. Hacía una introducción, mi querido Johnny, al inicio, donde es cierto, Johnny, el dolor redirecciona nuestras vidas. Y es muy cierto, el dolor redirecciona nuestras vidas. Y esa enseñanza del leproso de Ribotor, mire a dónde lo llevó. A suplicarle al Padre de la vida, de la misericordia, que volviese a darle la oportunidad de tener la lepra, porque requería de ese proceso del dolor para dejar de ser egoísta y soberbio. Y vemos también el caso, sé limpio. Imaginémonos cómo este ser, cuando menos se esperaba, tuvo que abandonar el hogar. Allí no pudo ni el amor de madre ni el amor de padre detenerlo, porque eran normas que existían y tenían que cumplirse. Y eran repudiados, apedreados, lanzados del seno su hogar a aquellos lugares lejanos para que no se contaminara la sociedad. Doloroso, porque era egoísta, porque era soberbio, porque había oprimido a muchos de sus hermanos y les había arrancado lágrimas de dolor y sufrimiento. Dentro de ese egoísmo, posiblemente primero yo, segundo yo y tercero yo. ¿A dónde tuvo que ir a dormir? A disputar la dormida en la cueva con los animales, a comerse las sobras de los perros. ¿Sería que el Padre lo castigó o somos nosotros los artífices de nuestro propio dolor y sufrimiento? ¿Cuánto diera para que todos los que hacemos parte del Centro Espírita Ruta de Luz estuviéramos en esta primera convivencia espírita con Jesús? Algo es verdaderamente conmovedor. Ustedes, querida Aide, querido Johnny, no sé, pero hoy han tocado las fibras de mi alma. Me han tocado las fibras de mi alma. Y tal vez aún estamos muy enfermos, muchos de nosotros. Los que llegamos al centro espírita, no lo olvidemos. Eso lo dice muy claramente el doctor Filomeno de Miranda. Somos seres muy encausados, pero que nos han dado la oportunidad a través de la doctrina y a través del servicio ir subsanando los compromisos del ayer. Ir subsanando los compromisos del ayer. Y finalmente, la medicina para el alma. La medicina para el alma está a nuestro alcance, por favor. Y esa medicina para el alma no es otra cosa diferente que las enseñanzas de Jesús dadas y plasmadas en los evangelios
que los apóstoles Lucas, Marcos, Mateo y Juan escribieron. Ahí está la medicina para el alma. Ahí está nuestra reforma moral. Cuando los seres humanos hagamos esa reforma moral, en verdad les digo que estaremos muy bien. Permítame finalizar con esta enseñanza del libro ¿Qué es el espiritismo? ¿Qué es el espiritismo? Del maestro Allan Kardec. Dice, el espiritismo como doctrina moral solo impone una cosa, solo impone una cosa. Yo quedé sorprendido, porque el espiritismo no impone nada, por amor a Dios, no impone nada. Pero mire lo que dice acá, el espiritismo como doctrina moral solo impone una cosa, la necesidad de hacer el bien, la necesidad de hacer el bien y el deber de no hacer el mal. Qué enseñanza tan profunda y tan bella del maestro Allan Kardec. Es decir, el espiritismo no impone nada, pero aquí está diciendo Kardec que impone una sola cosa, la necesidad de hacer el bien y el deber de no hacer el mal. En la parte moral. Entonces, de nuevo mis congratulaciones, de nuevo mi reconocimiento, y me siento muy feliz de ver lo que ustedes en el día de hoy nos han traído, una propuesta de amor. Es una propuesta de amor, Aide. Es una propuesta de amor, Johnny, que nos han traído a través de la divina doctrina de los espíritus. Muy bien, gratitud y gratitud. Para la próxima clase tenemos entonces al señor Germán Jr. y a nuestro querido y amado hermano Percy Scott desde Bolivia. Y el tema es nada más ni nada menos la mujer de Samaria. Muchísimas gracias. Vamos a pedir el favor a mi querida hermana Rosita, que la vi allá tras bambalinas, como ángel tutor, como ángel de la guarda de mi querido Johnny, que nos socorra la elevación de pensamiento final. Bueno, gracias hermano por la oportunidad. Entonces nos unimos de pensamiento en el día de hoy para darle gracias a Dios por esta belleza de mensaje que nos dieron nuestros hermanos, que a mí me hicieron llorar, me sensibilizaron bastante. Le doy gracias a Dios por la oportunidad de compartir, de escuchar esta enseñanza. Y le suplico a mi Señor Jesús que tenga misericordia de todos nosotros, que nos ayude a curar todas esas llagas morales que tenemos, que nos ayude cada día a ser mejores, a reconocer que tenemos defectos, que no somos perfectos, y que nos ayude cada día a cambiar, para servir a nuestros hermanos y ponernos a disposición de nuestro Señor siempre, en todos nuestros momentos de la vida. Amadísimo Señor Jesús, en este momento queremos alabarte, queremos bendecir a nuestro Padre Dios por su infinita misericordia, por su infinita bondad, suplicarle su divina presencia en nuestras vidas para que cada día seamos mejores. Dale gracias a todos los mentores de Rutas de Luz y al divino maestro Allan Kardec por esta maravillosa doctrina. Dale gracias a nuestro Padre Dios porque cada día nos regala esa esperanza de vivir y de ser mejores. Señor amado, en tus manos encomendamos a todos los hermanos de Rutas de Luz, tanto encarnados como desencarnados, y a toda su familia, para que la paz del Señor Jesús nos abrace a todos en paz y armonía, y si es la voluntad de Dios, que así sea. Bendiciones para todas y todos. Buenas noches y que descansen. Hasta pronto. Descansen. Feliz noche, que descansen todos. Gracias, Maribel. Gracias.
Feliz noche para Buenas todos. noches, gracias. Percy, muy feliz me siento con lo que escuché esta noche. Gracias, yo igualmente. Muy bien, muy bonito. Gracias, también.